Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, Jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestra invitada porta el martillo de Thor. Se parece a la diosa Sim de la mitología nórdica. Su nombre es María de la Paloma Chacón y es la autora del libro Vikingos, Historia de un pueblo, editado por Actas. Buenas tardes. Buenas tardes. El libro que tenemos en nuestras manos tiene pinta de venir de una tesis doctoral. ¿Cuánto tiempo has dedicado a este trabajo y por qué estás tan interesada en el tema? Pues a ver, yo de formación soy historiadora y dentro de los periodos históricos yo me especialicé en Edad Media y llegué un poco a interesarme por los vikingos, no tanto por la carrera, que se dan muy por encima, como por la recreación histórica. Yo en mis ratos libres me dedico a la divulgación de la historia, soy recreadora histórica y fue un poco eso, en contacto de unas personas con otras, que al final te acabas interesando por ese tema, me empezó a llamar la atención y ya empecé a investigarlo un poco también, pues desde el punto de vista, digamos, más académico, ¿no? Y este no es tanto el resultado de una tesis doctoral como realmente una investigación propia, un poco ampliando la información que a mí me interesaba, ¿no? O sea, siempre que me preguntan de la motivación del libro, por qué lo has escrito, cómo lo has escrito, yo siempre digo lo mismo y es que lo he escrito pensando en el libro que me hubiera gustado consultar cuando estaba estudiando, ¿no? Un poco la información que echaba en falta entonces. Bueno, hay que decir... con respecto al tiempo... Sí. Dime. No, al tiempo que has dedicado, sí. Pues el tiempo fue un año de investigación bastante duro, aunque sí que contaba con investigación previa que había ido haciendo poquito a poco por el tema precisamente de la recreación histórica. Sí. Los vikingos tienen fama de guerreros. ¿Eran tan feroces como los pintan? Sí, eran feroces. Lo único que a la hora de acercarnos a su figura hay que tener en cuenta que no es lo mismo la perspectiva que ellos tenían de sí mismos que la perspectiva que otros pueblos pudieran tener de ellos, ¿no? Al final vemos que ellos en sus tierras eran unas personas de ley, eran agricultores, eran hombres al final de familia, podemos decir también, ¿no? A fin de cuentas, el clima de Escandinavia es brutal y por necesidad uno se tenía que acercar a otro para poder sobrevivir, para poder hacer piña. Sin embargo, claro, los pueblos que lo sufrieron no dejan de ser piratas. Es el ejemplo que pongo yo siempre. Imaginaros que ahora mismo estáis en la playa y de repente entran unos locos en un barco y empiezan a pegar tiros, a robar cosas, a pegar empujones, a matar al que se le pone por delante. Entonces es eso, la perspectiva cambia, ¿no? Lo único que quizá esa imagen del guerrero fiero, sin ningún principio, obedece más un poco precisamente a esa descripción de las fuentes que lo sufrieron, ¿no? Y a ese imaginario popular que a lo que realmente eran. Que eran fieros, que eran unos guerreros excepcionales, por supuesto, pero sí que es cierto que tenían un código moral muy fuerte y lo único sí es cierto que no le tenían el miedo a la muerte que podían tenerle otras personas contemporáneas a ellos. Entonces quizá va por ahí un poco el asunto. Supongo porque creían en el Valhalla y por otro lado porque, según cuenta en el libro, me ha llamado la atención el valor que le daban a la familia y sobre todo los solidarios que eran entre ellos y cómo se ayudaban mucho entre hermanos. Eso es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Que al final se necesitaban los unos a los otros para sobrevivir y entre ellos pues sí existían unos lazos fortísimos que eran eso, surgían de la propia necesidad. Lo único, eso sí, tenían valor para enfrentarse al destino. Al final tenemos que tener en cuenta que venían eso de un territorio muy duro y al final una región dura crea hombres duros, tenemos que entenderlo así. Entonces por eso se les veía como unos guerreros tan fieros. Al final, de puertas para afuera, digamos, esa sí que era la imagen que daban.
Bueno, hay que decir que el libro es muy ameno. Yo he dicho lo de tesis doctoral, pero hay que decir que es muy ameno, muy asequible. Todo el mundo puede disfrutar de él. Y uno de los detalles que me llama la atención es que, de alguna manera, hay gente que sí lo clasifica de alguna manera, otros investigadores que no, clasifican a la sociedad vikinga como matriarcal. No sé cuál es tu valoración sobre el tema. Creo que sí que lo comento en el libro y además lo he comentado más veces, que uno de los problemas a la hora de acercarse a la historia es que se hace muchas veces desde la perspectiva contemporánea, ¿no? Que se tiende a evaluar, a juzgar, a examinar todo a través de los ojos contemporáneos, y eso es un error garrafal porque, a fin de cuentas, el pasado no se medía con los mismos valores que los medimos ahora, ¿no? Por ejemplo, hace unos cuantos años era normal maltratar a un niño como parte de la educación, pongámosle, y ahora mismo nos echamos las manos a la cabeza, pero entonces eso era así, o sea, era todo distinto, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene un poco esta idea de una sociedad matriarcal? Pues porque sí que es cierto que con respecto a otras mujeres contemporáneas, las mujeres vikingas sí que tenían cierto tipo de libertades que hoy se asocian un poco eso, a ese perfil de mujer libre, independiente, como la posibilidad de divorciarse, de tener amantes, incluso de defender su propio honor. Entonces, es un poco por esta idea quizá de acercarse a la historia con la perspectiva contemporánea. También el término de mujer guerrera, que según veo aquí, voy a ver si soy capaz de pronunciarlo, es Halmo. ¿Eso qué quiere decir? Sería la mujer guerrera, la escudera. Lo que pasa es que tenemos que entender que la mujer guerrera no sería una mujer guerrera en el sentido de tengo un hombre con sus armas, tengo una mujer con sus armas. No. En el momento en el que una mujer se vestía de guerrero, esa mujer adoptaba el rol de un hombre y era uno más. Sí, sí. O sea, como por ejemplo Agustina de Aragón en el siglo XIX. Una especie de Agustina de Aragón que fue considerada militar, tuvo rango de militar esta mujer. Luego, por otra parte, ¿el físico de estos hombres y de estas mujeres era tan imponente como para generar miedo? Sí y no. Volvemos a lo mismo. Aquí sí que vuelvo, a pesar de lo que he dicho antes, a decirlo con perspectiva contemporánea, ¿no? Si miramos ahora mismo a lo que sería un vikingo de entonces, nos encontramos con hombres y mujeres que su altura, que su porte estaría más o menos en la media. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en una Europa en la que la gente era mucho más bajita, mucho más menuda y estaba, digamos, mucho más deteriorada por el trabajo físico, pues que llegaran estas personas demostrando toda su valía y además con, digamos, esa estatura un poco más alta de lo normal, pues es normal, de hecho, que causaran esa sensación. Además, ya no es solo una sensación me saldrá una sensación imponente, sino que además era gente que cuidaba mucho su aspecto físico en el sentido de que se cambiaban de ropa bastante a menudo, se lavaban bastante más a menudo y se peinaban más a menudo que el resto de sociedades europeas. Sí, bueno, hace unos meses la editorial Planeta sacó un potente cómic sobre los Berserk del español Víctor Santos y tú relacionas de alguna manera estas dos ideas, Berserkir y los Ulfenar. Sí. Es que aquí el vocabulario es difícil de pronunciar, ¿eh? Pido perdón a la audiencia. A mí me cuesta también, ¿eh? Sí. Y sí, bueno, de relacionarlos. El cómic no he tenido la ocasión de verlo, lo tengo como pendiente. Sí. Pero sí, estos eran un poco, digamos, los guerreros más temerarios dentro de los guerreros. Lo que pasa es que, igual, volvemos a lo mismo, la perspectiva contemporánea como que los ha mitificado un poco, como son los más valientes, son los más aguerridos, son los más echados para adelante, los guerreros de mayor valía. Y lo cierto es que en su tiempo eran incluso hasta temidos por los suyos, porque se piensa que podían entrar en una especie de trance a través de las drogas y que era eso lo que les quitaba todo el miedo a la muerte y lo que les hacía ser tan peligrosos y tan lanzados. Sí, sí. Entonces, al final para los suyos podían llegar a ser un problema. Sí, ¿y eran como lobos solitarios o no existía el concepto ese? Dependía de cada uno, pero vamos, no era raro que estos guerreros fueran solitarios, pero simplemente por el motivo que te digo, que incluso para los suyos podían llegar a ser peligrosos. Sí, sí. Uno de los aspectos más llamativos de esta civilización nórdica, para mi gusto o en mi opinión, esa conversión donde suena claramente el nombre de San Olaf. ¿Cómo se produjo el paso o la conversión al cristianismo? Pues realmente la conversión al cristianismo, lo curioso
es que se produce al revés de lo que se produce en otras zonas de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? En otras zonas de Europa es el pueblo llano el que empieza a practicar el cristianismo, y a través de esas prácticas, digamos, que se van contagiando las clases más altas de la sociedad. En el caso de los vikingos es justo al revés. Las clases altas de la sociedad ven en el cristianismo, que empieza a estar en aquella época ya muy ligado al feudalismo, empiezan a ver una herramienta, digamos, de control social, y entonces esa conversión se hace al revés, lo hace desde las clases más altas de la sociedad hasta las más bajas. De hecho, por eso es habitual que se encontrase en los primeros años, digamos, de conversión, prácticas que podíamos decir criptopaganas, ¿no? O oraciones cristianas que escondían adoraciones a la naturaleza, por ejemplo, o al revés, igual, ritos paganos con fórmulas cristianas, es todo un poco mezclado. Sí, sí. Bueno, es que yo por lo menos leyendo El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, que es un libro de un noruego que tuvo muchísimo éxito a nivel mundial, el cristianismo queda muy patente en este señor, lo muestra con mucha naturalidad, como si fuese algo muy normal en este país, por lo menos en la época en la que se escribió ese mundo de Sofía, que fue hace unos 20 o 25 años, creo recordar. Yo este libro no lo conozco, así que de eso no puedo sí, puedo es de filosofía, pero a mí lo que me llamaba la atención es que dentro de es como la historia de una persona que le va contando a una niña la historia de la filosofía, por eso lo del mundo de Sofía, y pero es como si hablase de esa persona y que se va a confirmar, va a hacer un acto importante en la familia, que a los 18 años se va a confirmar. Entonces me llamó muchísimo la atención que en un libro de filosofía lo plantease de esa manera. Pues sería así, sacando ese paralelismo, sería un poco sí, seguir esa no sé, esos pasos, ¿no? Ese irlo contando todo, es que no sé ahora mismo cómo podría ser el paralelismo, pero sería así, una conversión de poco a poco. Sí. Y luego, ¿cuáles eran las características, por ejemplo, de esa iglesia, de esos edificios, de las casas de cada uno de los, no sé, de los reyes, de las nobles si había, o de las clases más sencillas? Pues a ver, las viviendas habituales eran las granjas, casas largas, muchas veces comunales, en las que convivían los hombres con los animales. Las casas de las capas más altas de la sociedad estarían caracterizadas por una mayor presencia de mobiliario, una mayor decoración, una mayor exuberancia en general, ¿no? Y en relación a los templos religiosos, una particularidad es que de la religión pagana, de la religión escandinava, no se conservan templos. Se sabe que había ritos al aire libre y poco más. Y las primeras iglesias pues se caracterizan por ser construcciones de madera, las Stavkirkes, que no sé cómo se pronuncia exactamente la palabra, pero el mayor ejemplo de esto lo tenemos en la iglesia de Borgund, que es bastante conocida. Y de hecho hay unas cuantas iglesias de esa época que sobreviven, creo que eran 12, 13 iglesias, no lo sé, es que no quiero equivocarme con el número, pero que eran unas cuantas iglesias de esos primeros pasos de Escandinavia por el cristianismo. Sí. En lo referente a la atractiva mitología nórdica de Neil Gaiman, pues hay que decir que este escritor, precisamente, pues por eso lo digo, la mitología de Neil Gaiman, es que noveló toda la mitología de los grandes dioses que forman parte de esta religión, por decirlo de alguna manera, que se titulaba Mitos nórdicos. Yo la verdad que cuando me leí esta novela pues disfruté un montón, son 200 páginas, muy muy entretenida. No te pedimos que no hables de esa novela, de ese libro, de esa historia novelada, pero sí nos gustaría que nos explicases cuáles son las claves para entender esa mitología, qué características tenían y qué es lo que más te llama la atención. A mí lo que más me llama la atención quizás es un poco que conserva, por una parte, no sé, esa herencia germana y por otra parte una conexión muy profunda con la naturaleza, ¿no? Al final vemos que esos dioses paganos, pues a uno se le relaciona con la fertilidad, al otro con las tormentas, al otro con el mar. Y es un poco, no sé, yo creo que para entender todo el tema de la mitología nórdica hay que entender también el mundo en el que vivía esta gente, ¿no? Es un poco un entorno maravilloso y al final es, no sé, buscar la conexión con todo aquello que les rodea, o al menos eso es lo que a mí me llama la atención de todo eso. Y eso se ve, por ejemplo, en la creación del mundo, el hecho de que el eje que sostiene los mundos sea un árbol, no sé, hay como que se ve esa profunda conexión con la naturaleza, es algo curioso y algo bonito a mi parecer. Sí, sí.
Bueno, ahora vamos con dos grandes autores con diferentes estilos, porque todos conocemos la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos y El Hobbit, y por ejemplo también recuerdan muchos de nuestros oyentes que Stan Lee pues hizo su particular visión del mundo de Thor, de Odín y de Loki, y estos personajes pues forman parte del universo Marvel. ¿Qué destacarías de estas dos publicaciones si las has seguido de alguna manera? Tanto en el cine como en el mundo de la literatura o de los cómics. Lo que a ti te parezca, vas comentando. De Marvel puedo opinar un poquito menos, porque no he leído mucho cómic y tampoco he visto todas las películas, pero sí que de lo poco que he visto me llama la atención que un poco sí, o sea, se ve que hay, entre comillas, una documentación detrás, pero luego como que es un popurrí de estos en realidad eran padre e hijo, pero aquí me los pone como hermanos, cosas así, un poco también que cae en el mito, ¿no? De ese tengo que poner al héroe y al antihéroe para que den un poco diversión, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Y luego de la obra de Tolkien, es que eso daría para hablar durante muchísimo tiempo. Sí que se ve muchas reminiscencias de toda la mitología nórdica en toda la obra de Tolkien, desde la forma en la que está estructurado el panteón, a el tipo de criaturas simplemente que habitan sus mundos, hasta en los propios nombres. De hecho, muchos de los enanos del mundo Tolkien comparten nombre con enanos de la mitología nórdica, por ejemplo. Sí, entonces es algo así curioso. Y por ejemplo, los elfos, que a mí me llama la atención, ¿eso a quién correspondería? ¿A los dioses o no tiene por qué? Sí había elfos en el mundo escandinavo. Sí. O sea, sería ese paralelismo. Tenías elfos y enanos también, por eso lo que te comentaba de las criaturas. Sí, sí. Y si tuvieses que, por ejemplo, elegir la labor de un par de reyes, ¿por cuál te inclinaría o cuáles te han llamado la atención en tu estudio, de los que te acuerdes? Porque la verdad que yo esa es la parte en la que yo me perdí del libro. Por la labor de un par de personas que no te he oído. Un par de reyes. Ah, un par de reyes. Pues no sé, a mí me parece muy curioso, aunque suene un poco atópico, ¿no? El valor que echó Rollo a la hora de conquistar la Normandía. No sé, me parece curioso. No es un tanto un rey como un duque, pero igual es que en general todas las conquistas que hicieron los normandos me parece algo maravilloso. Y también tengo que decir que es una de, digamos, mis carencias, ¿no? A mí lo que me gusta al final a la hora de acercarme a la historia es esas partes más olvidadas, ¿no? Tendemos a pensar en la historia como una lista de personas y hechos, personas y hechos, personas y hechos. Pero, ¿qué es lo que conecta esos nombres? Al final es la sociedad, es la cultura, y yo no me he centrado tanto en grandes figuras como en qué pasaba mientras esas grandes figuras hacían de las suyas, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé, las conquistas de los normandos me parece algo sensacional. Sí. Y es que no sabría qué más decir. Es que realmente me parece que cada momento, cada sitio tiene su particularidad. Sí. O luego, por ejemplo, aquí todos los que osaron apresar al rey de Navarra, o todo lo que hicieron en Sevilla, me parece algo sensacional. Sí. ¿Y hubo alguna defensa española de alguno de los ataques así digna de ser mencionada? Pues lo que decía precisamente en Sevilla, la batalla de Tablada es una de mis favoritas dentro de los encontronazos entre vikingos y la población de aquí de la península. Y es que los vikingos lograron llegar hasta Sevilla y estuvieron en guerra durante varios días con los árabes. Además es un hecho que está es bastante conocido porque está bastante bien documentado. Sí. Y la verdad es que me parece digno de estudio, aunque sea simplemente por cultura general, ¿no? Que muchas veces pensamos vikingos y pensamos Inglaterra, Francia, tal. No, pero aquí hicieron de las suyas y de forma muy fuerte. Y ese es uno de los acontecimientos que a mí me parecen más curiosos. Bueno, yo es que mientras estaba preparando la entrevista, pues por curiosidad me metí en internet y precisamente hablaba de esa batalla, y me ha hecho ilusión que la comente, porque para mí era desconocida, o por lo menos yo no la recordaba, y he disfrutado mucho leyendo. En esta ocasión, eso no lo he leído de tu libro, lo he leído de un artículo, pero he disfrutado mucho leyéndolo, porque me ha parecido bastante interesante y curioso, una cosa que a lo mejor no es de las que suele llamar la atención cuando uno se adentra dentro de la historia de
de España. Luego has mencionado lo de los normandos y me ha venido a la mente pues muchas películas de cine clásico, del Technicolor, o por ejemplo esta más de cine clásico que sería Robin Hood, también alguna película protagonizada por Robert Taylor, en la que siempre se hablaba de los sajones y los normandos, y decían, ¿quién es? Y decía, es normando, oh, no sé cuánto, y empezaba ahí a partir del diálogo normando, sajón, y entonces a partir de ahí empezaba esa confrontación. ¿Eso por qué era? ¿Porque invadieron Inglaterra los vikingos en algún momento, o por lo que has comentado de la zona de Normandía? Invadieron Inglaterra, pero antes de que se fundara la Normandía. Y vale. de hecho llegan a sentarse allí, a formar su reino, la Danelaw, e incluso cobraban tributo a los reyes de allí, y a conveniencia tan pronto luchaban con ellos como entablaban alianzas. Y además también peleaban entre ellos, ¿no? Porque no eran los mismos los vikingos que estaban en Irlanda que los vikingos que estaban por la zona de York. Entonces, sí, por eso es un poco esa lucha, ¿no? También se enfrentaron, por supuesto, a todas las culturas con las que se iban encontrando. Y luego, en relación al término normando, eso sí que lo comento en el libro, aunque ahora mismo hablemos de normandos para referirnos a aquellos descendientes de vikingos que se asentaron en la Normandía, se ve que en las fuentes medievales aparece esa palabra normani, lordomani, para referirse en general a los hombres del norte, no solo los que se asentaron en la Normandía. Entonces, por eso es así de curioso. Bueno, sabes que teníamos pendiente un par de producciones importantes dentro del universo televisivo y cinematográfico que tienen mucho que ver. En primer lugar, te queríamos preguntar por la serie de televisión sobre los vikingos. Creo que llegó a 6 temporadas y también, por lo visto, hay un spin-off que está rodando por ahí. Y nos cuenta la aventura de Ragnar Lothbrok, creo recordar, y nos gustaría saber si has visto algo de esa serie y qué es lo que está bien adaptado a nivel histórico y cuáles son los fallos a tu juicio. Pues mira, no he tenido ocasión de verla entera. He visto capítulos de la primera temporada y luego he visto capítulos sueltos, sobre todo buscando el hecho histórico en concreto, ¿no? Sobre todo un poco para contrastar. Lo primero que me llama la atención es que quizá buscando un poco el dar visibilidad al vikingo como guerrero, bravo, se han cogido distintos personajes que no fueron contemporáneos entre sí, que se llevaban cierta distancia en el tiempo, y los han colocado todos juntos, quizá un poco por hacer una serie pensando en vamos a juntar a todos estos grandes héroes y vamos a hacer una gran producción. Sí que se ve que hay una documentación detrás, lo que pasa es que ya te digo que con ciertos personajes, ciertos aspectos hay un poco un batiburrillo. Y luego también llama la atención en lo que respecta a la ropa de los personajes, lo poco que he podido ver. Por decirlo así, digamos que lo más interesante a veces sucede en segundo plano, ¿no? Los protagonistas van un poco vestidos siguiendo esa idea, ¿no? De vamos a mostrar al macho alfa o a la mujer fiera, vamos a mostrar a la gente musculosa con esos pelos largos, esos tatuajes, toda suerte de cuero y pieles por todas partes, y muchas veces en segundo plano se ve que hay pequeños detalles o ropa que está algo mejor documentada, ¿no? Me consta que hubo grupos de recreación que participaron en la serie como extras, así que no sé si obedecerá a eso o qué. También que cuando tenemos una gran producción de este tipo, tenemos que tener en cuenta que a veces se toman ciertas licencias históricas en el sentido de, aunque yo sé que vestían así, pues esto no me parece lo bastante atractivo visualmente, o aunque yo sé que fulanito y menganito estaban distanciados en el tiempo, ¿cómo habría sido encontrarlos, no? Y yo creo que se hace un poco ese tipo de cosas precisamente para llamar la atención del público, para hacerlo atractivo, ¿no? Al final, todo lo que sea, digamos, darse de palos, todo lo que sea así un hecho violento o algo que dé la ocasión de mostrar heroicidad, como que siempre llama la atención, y yo creo que va un poco por esa línea. Sí, bueno, a mí algunas veces de pequeño, como mi nombre es Víctor, pues de alguna manera se puede relacionar fácilmente con Vicky el Vikingo. Era una cinta, eran una aventura de una serie de animación que podían verse en televisión española y eran representados con un casco con cuernos. ¿Eso de los cuernos es fantasía, es realidad? Es fantasía.
Eso sí que lo tengo recogido en el libro, que sí que es cierto que había cuernos, se han encontrado cuernos, pero obedecerían más a algún acto ritual que al hecho del casco, ¿no? También hay que tener en cuenta que esta gente era gente muy práctica y tenemos que pensar que en el combate cualquier adorno de más que se pudiera llevar en la cabeza, en los brazos, casi que te aseguraba la muerte, porque le estabas dando al enemigo facilidades para agarrarte y para tirarte al suelo. Sí, es uno de los mitos más extendidos de los vikingos, pero no llevaban cuernos en los cascos. Lamento romper el mito. Sí. Bueno, todos nuestros oyentes recordarán la película de Richard Fleischer protagonizada por Kirk Douglas y Tony Curtis en 1958. En la película aparece, por ejemplo, un atlético Douglas escalando el pórtico de entrada, apoyándose en unos hachas lanzados por sus compañeros. ¿Eran tan terribles los asedios como aparecen en esta película? Sí eran terribles, pero tanto como para hacer parkour para entrar en una fortaleza, no lo veo. Lo que sí que es cierto es que muchas veces los vikingos jugaban con el ataque por sorpresa. A mí, otra de las cosas que me parece más maravillosas de ellos, maravillosa a la vez que terrible, ¿no? Es cómo esos barcos tan grandes y que eran capaces de llevar a tanta gente, tenían un calado tan pequeño, cómo eran capaces de remontar ríos, de meterse en las playas. Y eso me parece maravilloso. Y jugaban eso, un poco al despiste, a la sorpresa y todo eso, o sea, un poco sí al despiste con los enemigos, ¿no? A pillarles por sorpresa. Y era eso lo que los hacía verdaderamente terribles. En el final de la película aparece un funeral acuático en el que los arqueros lanzan flechas de fuego, pues el féretro aparece flotando en una balsa mientras suenan los cuernos y se puede escuchar una magnífica banda sonora que todos recordarán, que era algo así: na 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 na. ¿Esos funerales eran de esa manera o es pura fantasía? Sí que se ha dado casos de incineraciones, igual que casos en los que encontramos a grandes señores que un poco para demostrar su valía eran enterrados con los barcos. Pero que fueran así, o sea, que fuera lo más extendido, no. O sea, generalmente funerales tan exuberantes se reservaban a las capas más altas de la sociedad, a las personas que eran pudientes. Las clases más bajas, por ejemplo, sí que eran enterrados, convivían un poco esos dos funerales, digamos. Y bueno, ya vamos a terminar con la pregunta clave. Yo desde luego valoro la conquista misionera de Colón y todos los conquistadores españoles y por supuesto la labor educativa y religiosa de los misioneros, pero ¿tú crees que llegaron los vikingos antes que Colón o eso es una leyenda? Hay restos arqueológicos por la zona de Groenlandia que confirman que efectivamente los vikingos llegaron allí. Lo que pasa es que yo creo que también hay un error, ¿no?, de intentar atribuirle el descubrimiento de América, ¿no? Lo descubrió Colón, no, lo descubrieron los vikingos. Cada uno llegó a una zona distinta y cada uno tiene su mérito por distintas razones. Al final Colón acabó llegando a Centroamérica, Sudamérica en primer lugar, y los vikingos llegaron al norte, o sea, ni siquiera, por decirlo así, descubrieron la misma parte del continente americano. Entonces yo creo que a cada cual hay que reconocerle lo suyo. Bueno, pues agradecemos la presencia en nuestro micrófono de María de la Paloma Chacón, que es la autora del libro Vikingo, Historia de un pueblo, editado por Actas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti y a todos los oyentes, muchísimas gracias.